Hola a todos, estamos con David Aznar. Hola David, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? nuevo programa de 105 por 68. Hablamos con un entrenador muy relacionado últimamente y más conocido quizás por su faceta con el fútbol femenino y con su paso por el Club Deportivo Tacón y lo que fue la absorción por el Real Madrid Club de Fútbol, que ha sido su etapa más reciente, que ahora está a espera de proyectos, ya nos contará, supongo que viendo mucho fútbol y aprendiendo, pero que lleva en el fútbol algo así como 21 años, 22, 20 años, ¿no? Alrededor de ese tiempo y que, pues bueno, pues que ha tenido muchas experiencias, que ha pasado, además, de muy diferente calado, significado, tanto en el fútbol formativo como incluso director deportivo en un club de segunda B, con lo cual tiene muchas cosas que contarnos, tendremos muchas cosas de las que aprender, seguro, y nada, te damos la bienvenida al canal. Nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con vosotros hoy. Quizás esta es tu etapa, llevas desde noviembre del 2021, ya 4 meses en la que has estado inactivo más tiempo. Así que lo primero es cómo estás, ¿no? Viviendo esta etapa que os gusta estar en los banquillos, o por lo menos en los despachos, pero siempre en un club de fútbol, en un estadio de fútbol. Bueno, pues cómo se vive ese tiempo a lo mejor, que también vendrá bien en algunos aspectos, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo lo estás llevando? Pues sí, la verdad que siempre he dicho que soy un gran afortunado porque nunca he estado más de una temporada completa sin entrenar. He tenido la suerte de poder enganchar muchos años en diferentes equipos y nunca he vivido un paro muy largo. Así que nada, ahora mismo cogiendo energía, cogiendo pilas, descansando, aprovechando también para hacer cosas que en el día a día no puedes hacer como entrenador, disfrutando mucho de la familia, de mis sobrinos, de mis amigos. Al final, gente que sueles tener más abandonada porque el fútbol al final de la élite pues te exige mucho y te quita muchísimo tiempo personal. Y nada, aprovechando ahora estos meses para también reciclarme, para intentar seguir mejorando como entrenador, hacer un análisis de lo que hemos trabajado estos 4 años en el fútbol femenino y preparándome para el siguiente proyecto que espero que surja muy prontito. Pues esperamos desde Fiebre Fútbol que así sea. Decía que 21 años de entrenador, allá por el 2002, puede ser, ¿no? Que comenzaras tu andadura en una o en otra, categorías inferiores, lo iremos desgranando un poquito más. ¿Cómo ha sido el David Aznar de hace 21 años y el David Aznar más allá, lógicamente, de transcurso de tiempo en lo futbolístico? ¿Qué cambios has visto en lo personal a la hora de, pues, bueno, de trabajar hacia un grupo humano, ¿no? De jugadores o de jugadoras? Bueno, al final es verdad que empecé muy, muy joven. Mi padre lo viví en casa, mi padre ya era entrenador y para mí ha sido siempre la principal referencia. Lo viví desde chiquitito, el cómo vivía pues el día a día con los equipos que pudo entrenar allí en Talavera, donde yo nací, y enseguida me llamó muchísimo la atención poderme dedicar a ello. Pues nada, el David ha evolucionado muchísimo porque al final todos somos, yo creo, fruto de nuestras experiencias, ¿no? He tenido la suerte de poder haber vivido y poder disfrutar de haber trabajado en muchas canteras de máxima exigencia, con compañeros de mucho nivel, en las que cada año ha sido pues, un aprendizaje nuevo. Esa es la realidad. Entonces, me considero un entrenador que ha evolucionado mucho y sobre todo me considero un entrenador con muchas ganas de seguir creciendo. Creo que tenemos que tener esa mentalidad, que tenemos que seguir aprendiendo, que el fútbol va muy rápido y te tienes que enganchar a él. Y para eso, pues necesitas estar en una formación continua y sobre todo aprender de la gente que te rodea. Yo siempre digo que por mucho que haya podido estudiar INEF o me haya formado en los cursos de entrenador, al final la experiencia en el día a día, los terrenos de juego y con la gente que he tenido la oportunidad de trabajar, que por suerte ha sido gente muy preparada, pues me han aportado muchos conocimientos y eso me ha ayudado a ser mejor. Y bueno, me considero, pues, lógicamente en estos 21 años, pues he evolucionado mucho y soy mucho mejor de entrenador que cuando empecé. Has estado muy relacionado, empezaste como asistente, eres de Talavera de la Reina, empezaste como asistente en un juvenil del Club Deportivo Toledo, pero luego la verdad, bueno, una etapa en la que estás también en el Talavera Club de Fútbol, muy relacionado con los equipos de Madrid, de la Comunidad de Madrid, has pasado por el Alcorcón, Majadahonda, Leganés, Atlético de Madrid, Real Madrid, en una primera etapa como 2003-2004, en el Sub-15, como asistente también en esos equipos, muy relacionado con Madrid, muy relacionado con el fútbol juvenil, tampoco en categorías, quizás ¿no? Este paso por el Real Madrid, alguna más, pero sí en categorías de división de honor juvenil que, bueno, en tu evolución, digamos que empiezas en el fútbol formativo, pero ya en un fútbol muy competitivo y de clubs pues, que son referencia, ¿no? Este paso tan directo, ¿para ti te llevó un tiempo adaptarte o, bueno, lo asumiste
más como es lo normal, ¿no? Lo habitual. Y, categoría a categoría, tú ya directamente empiezas, como decimos, en este fútbol tan competitivo. ¿Lo asimilaste bien? Sí, a ver, antes de ese fútbol tan de élite, ¿no? Tuve la suerte de poder haber estado también en clubes y escuelas más de barrio. Yo, por ejemplo, empecé a entrenar en el equipo de mi colegio cuando estudiaba COU, ¿no? De una manera mucho más amateur, pero ahí me ofrecieron entrenar una Alevín porque faltaba en ese momento un entrenador para el equipo de los niños y lo típico, ¿no? El profe de educación física me dijo, oye, David, ¿por qué no lo coges tú? Que necesitamos un entrenador en el cole, tal, échanos una mano. Y yo llegué ahí a casa de mis padres y dije a mi padre, mira, que voy a ser entrenador. Mi padre, yo allí todavía seguía jugando un poco al fútbol, ¿no? Y mi padre me miró como diciendo, pero tú qué vas a ser entrenador ahora. Y bueno, luego he tenido la suerte también de estar muchos años en la escuela de la Federación Española aquí en Las Rozas y en esa escuela pues he tenido también la oportunidad de poder entrenar en todas las categorías del fútbol base, desde chupetines hasta edad cadete. Y lo que sí que me considero al final, por mi trayectoria y por los años en los que he dedicado, pues es un entrenador sobre todo de esa categoría, de juvenil división de honor. Para mí una categoría preciosa, para mí una categoría muy, muy bonita, porque al final es la élite, ¿no? Para mí del fútbol base. Y bueno, lo he tenido también la oportunidad de vivir desde muchas perspectivas, ¿no? Desde equipos ganadores, como fue el Atlético de Madrid, equipos que tenían que pelear por no descender, como el Talavera, equipos que estaban en esa mitad de tabla intentando crecer, como el Rayo Majadahonda. Entonces, he tenido la suerte de poderlo vivir desde muchas perspectivas y de verdad que he disfrutado mucho esa categoría. Sí, porque además, como dices, en diferentes responsabilidades o presión, ¿no? Que te puedan dar desde que en todas las categorías hay, en todos los clubes, ¿no? De mantener unos objetivos, pues también como entrenador, ¿no? Y como ir creciendo, ir formándote en lo personal, esas experiencias que contabas, pues lógicamente tenerlas desde diferentes puntos de vista, sin duda son enriquecedoras. Estás en el 2003-2004 como asistente en el Real Madrid Club de Fútbol y vuelves pues haces tu localidad, tu población natal, que es Talavera, y haces una función durante 3 años en el Talavera Club de Fútbol de Segunda División B, como director deportivo, que es algo diferente que estuviste 3 años, ¿no? Con un trabajo y que, bueno, ¿cómo lo desarrollaste? Si lo planteas o, bueno, en esa situación de banquillo o despacho, no sé si en el futuro te ves volviendo al despacho o es algo que, bueno, pues fue una experiencia que queda ahí, que entiendo que también te ha servido en lo personal mucho, pero son digamos, dos ámbitos del fútbol que ves que no coinciden contigo o que sí que podría ser en el futuro otra vez. Pues lo primero fue una experiencia preciosa, ¿no? Yo creo que no hay nada más bonito para alguien que representara al equipo de tu ciudad. Yo, al final, por muchos equipos en los que esté, me considero del Talavera Club de Fútbol para siempre, ¿no? Yo creo que esos colores blancos y azules van a estar siempre en mi corazón y la verdad que fue un placer poder trabajar en ese club. Tuve la suerte de estar de director deportivo de toda la cantera, desde el filial hasta, bueno, pues hasta la escuela, ¿no? De coordinar un proyecto que partía de cero. Creo que hicimos un gran trabajo dándole pues un sentido, ¿no? Y una organización a lo que estuvimos haciendo durante esos 3 años. De hecho, conseguimos muchas cosas importantes dentro de la base. Dimos la oportunidad también a que esa cantera pudiera seguir creciendo y sobre todo fue una etapa en la que yo recomendaría que todos los entrenadores pudieran pasar de alguna manera, ¿no? Porque algo muy importante para el entrenador es que cuando tú entrenas un equipo siempre lo ves como lo único importante que hay en un club. Y cuando tú pasas a ser director deportivo, pues te das cuenta de todos los problemas que hay en todos los equipos, ¿no? Entonces te amplía un poco esa visión, te ayuda a entender el contexto, te ayuda a entender todo lo que hay alrededor de un equipo, te hace menos egoísta como entrenador, porque te hace mirar mucho más pues todo lo que te rodea, ¿no? Tus compañeros, los otros equipos, las situaciones que hay en el día a día, todo lo que engloba un club, que es mucho más complejo que poder llevar a un equipo únicamente. Entonces yo creo que fue una experiencia que a mí me ayudó muchísimo también para ampliar mi mente, para ver la perspectiva de un club pues mucho más de esa manera, de una forma mucho más organizada. Y por supuesto que es algo que me encantaría en el futuro pues poderlo desarrollar. Quizás me vino muy pronto, de hecho por eso
pues lo dejé, ¿no? Con mucha pena porque tuve una llamada del Atlético de Madrid para volver aquí a Madrid, para ser entrenador, para entrar en la cantera de un club como el Atlético de Madrid, y en ese momento mi corazón y mi edad yo creo que me empujaba más a seguir en los banquillos y seguir un poco luchando por ese sueño de ser entrenador. Y bueno, pues lamentablemente tuve que dejar esa parcela de director deportivo. Pero puedo decir que me gustó muchísimo, que disfruté muchísimo y que, por supuesto, no lo descarto en un futuro. En el futuro puedas tener esa opción, ¿no? Igual con más experiencia y con otra visión y sobre todo, pues como has comentado, ¿no? Al final asumir todos los problemas que pueda haber no solo de un equipo, sino de todo el club, de todos los equipos que conforman un club. En el 2016, como has dicho, fue el 2007, hasta el 2011, ¿no? Estos 4 años en Atlético de Madrid, Leganés, Majadahonda, Alcorcón, hasta el 2016. Y tendrías una llamada que te hace ser asistente, pues, del Getafe y lo que es conocer el fútbol profesional de alto nivel por primera vez, además de la mano de un entrenador como Juan Eduardo Schneider. Ese paso de estar en el Alcorcón, en División de Honor Juvenil, a lo que es la Liga de Fútbol Profesional, con lo que es toda la repercusión que tiene, de aficiones, de estadios, de equipos, de prensa. ¿Tu primera experiencia, cómo lo vives? Pues un sueño, ¿no? Al final, para gente como yo, ¿no? Que somos de un perfil más modesto, que no hemos sido exfutbolistas profesionales y que tenemos que ir recorriendo ese camino hacia el fútbol profesional, pues de pasito a pasito, ¿no? Poder vivir en un vestuario como fue ese equipo del Getafe, un vestuario que acababa de bajar de primera división, pero que era un vestuario de primera. Al final, pues fueron muchísimas cosas buenas, vivir eso desde primera persona, poder ir a campos de primera división a poder jugar, ¿no? De hecho, fue la píldora que ya necesitaba para decir, oye, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero vivir esto, quiero intentar ser entrenador profesional y la verdad que fue una experiencia muy buena de la que aprendí muchísimo. Una experiencia corta, no todo lo exitosa que se esperaba, pero de la mano de Juan Eduardo Schneider, que, bueno, pues un referente y que aportaría mucho en lo que, bueno, en cuanto a personalidad, también en lo futbolístico, lógicamente, pero en esa cercanía, ¿no? Y en ese trato, supongo que pues, bueno, lo he dicho, ¿no? Que te habrá aportado también, pues, alguna experiencia o algún bagaje que tú también habrás sabido utilizar. No, sin duda. Al final, rodearte de gente que ya ha vivido en ese fútbol profesional y aparte de Juan, el staff que conseguimos formar con grandísimos profesionales en todas las áreas, como he dicho antes, de las que al final cuando tú estás en ese mundo del fútbol profesional pasas mucho tiempo con esa gente, es decir, al final es tu familia, o sea, son muchas horas de viaje, muchas horas de concentración, muchas horas de pretemporada. Entonces te da muchísimo tiempo a poder compartir conocimientos, a poder compartir experiencias, el aprendizaje diario con esos perfiles, pues te ayudan a seguir creciendo y a ser mucho mejor. Y aunque fue corta, la realidad fue muy corta, pero fue una experiencia muy intensa y muy bonita y la guardo con mucho recuerdo. Digo porque también sería intensa, bueno, pues esa alegría por fichar, ¿no? Esa ilusión por irte al Getafe, pero quizá también la primera decepción, ¿no? Porque fue una experiencia corta. De ahí, luego por relacionarlo luego, ¿no? Con tu segunda, digamos, etapa profesional en el fútbol femenino, pasas por la Federación Madrileña de Fútbol, ¿no? También en categorías de formación y compaginas o llega de la mano, creo, he leído, pues con la llamada del Club Deportivo Tacón, de fútbol femenino. Creo que primero también entras en categorías inferiores con metodología, ¿verdad? ¿Es así? Sí, a ver, salgo de Getafe y, bueno, recibo la llamada de la Federación de Madrid para ser el seleccionador sub-18 para preparar el Campeonato de España masculino. Y durante esa temporada o ese curso, ¿no? Donde estoy de seleccionador, pues ya recibo una primera llamada de Ana Rosell y de Lolo Merinero, que eran los responsables del Club Deportivo Tacón, y me invitan a participar de una academia que tenían de tecnificación, que se llamaba R10, y con niñas que estaban en ese proceso formativo, y una escuela de tecnificación diferente porque era única y exclusiva para niñas, no tenía género masculino. Entonces, ahí empiezo un poco a trabajar con el fútbol femenino, un poquito más de cerca, y a final de esa temporada, pues, empiezan a proponerme
la posibilidad de que pueda coordinar y dirigir la cantera del Club Deportivo Tacón, que en ese momento pues tenía varios equipos. Y bueno, yo al final era una cosa que podía compatibilizar con la selección de Madrid y en principio pues estaba muy decidido a hacerlo. Todo se precipita cuando el primer equipo pues, no consigue el ascenso en esa temporada, en los playoffs, pierde el último partido y entonces pues recibo una llamada otra vez del Club Deportivo Tacón diciendo que me olvide de la cantera, que quieren que sea el entrenador del primer equipo, ¿no? Y bueno, pues después de pensarlo y de reflexionar un poco sobre el nuevo camino que iba a tomar, pues decido aceptarlo y ahí es donde empieza este proyecto de fútbol femenino con el Club Deportivo Tacón. Primer contacto con el fútbol femenino, fútbol profesional. Venías, ¿no?, de lo que es el fútbol masculino. Al final, en el canal decimos que tenemos que hacer esta diferenciación pues, a la hora de hablar y de contextualizar, ¿no?, vuestras trayectorias, todo es fútbol. Pero sí que, bueno, lo que ya es el fútbol femenino y en los últimos que también hablaremos, del desarrollo que ha tenido, un crecimiento muy notable, no sé si decirlo exponencial. ¿Qué es lo que te encuentras? Es decir, en cuanto a calidad de jugadoras, sobre todo porque también, pues ahora hay más, ¿no? Y una de tus labores cuando llegas al Club Deportivo Tacón es pues todo el tema de formación de cantera que a lo mejor pues no existía, ¿no? Bueno, a lo mejor no existía, no tal como está ahora o cómo se está profesionalizando y en cuanto también al número de jugadoras. Así que tu primera impresión, cuando ya te haces cargo del primer equipo, lo habrías estado viendo lógicamente cuando estás haciendo otras labores, pero cuando te toca pues estar día a día ya con estas jugadoras, que ya tienen pues, una calidad y una trayectoria detrás, pues como entrenador, pues eso, tu impresión. Pues mira, recibo un grupo espectacular, siempre lo diré. Para mí ese año del Club Deportivo Tacón, el año del ascenso, creo que ha sido uno de los grupos humanos y deportivos que mejor, o sea, que más nivel he entrenado en el global. O sea, me encuentro con jugadoras muy receptivas, con muchísimas ganas de aprender, con muchísima ambición por conseguir ese objetivo de llegar a Primera División. Y la verdad que fue muy gratificante porque fue un año en el que pues conseguimos muy buenos resultados. No era fácil porque ya el año anterior habían hecho una temporada muy buena, donde el único, por así decirlo, pero fue que perdieron el último partido del playoff, pero hasta ese momento habían hecho una temporada inmaculada, ¿no? Entonces, el listón estaba bastante alto. O sea, la única manera de mejorarlo era realmente consiguiendo el ascenso. Y bueno, pues fue un año muy, muy bonito, muy cercano, donde dejamos de ser un equipo, empezamos a ser una familia, construimos algo que yo creo que todos los que vivimos esa temporada pues nos vamos a llevar para siempre y el momento del ascenso pues fue brutal. Yo creo que es uno de los momentos más felices y más bonitos que yo he podido vivir como entrenador. El Club Deportivo Tacón que asciende, que además pues no mejoráis los objetivos ya importantes porque se habían quedado, pues, bueno, vamos a decir, a 90 minutos, ¿no?, de poder conseguir ese ansiado ascenso, que lo consiguen con, pues, bueno, con tu trabajo en una segunda temporada. Llegáis a Primera División después de esa ilusión, de esa familia, y os encontráis el primer partido contra el Fútbol Club Barcelona, que quizá haya sido uno de los momentos más duros, ¿no?, quizás de tu trayectoria, en el que además debutáis, no sé si son 8 o 9 jugadoras, creo que debutan, ¿no? 10 jugadoras. 10 jugadoras en esta primera jornada y es un 9-1. Sí. ¿Cómo se pasa, ¿no?, esa alegría, ¿no?, por debutar y llevarte, pues bueno, vamos a decir sorpresa, ¿no? No sé si decepción, porque era una situación complicada, además como un club como el Fútbol Club Barcelona, que no es cualquier club dentro de él. No lo es en el fútbol en general, tampoco en el femenino, en el que es un equipo pues muy pues destacado, ¿no?, respecto al resto de equipos. Así que esa primera jornada ya supone... ¿Pensaste que se te iba a hacer muy larga la primera temporada en Primera División? No, lo que pasa es que hay que poner las cosas en contexto, ¿no? Nosotros al final subimos a Primera, nada más subir a Primera, pues empezamos a preparar el equipo para jugar en Primera División y a las 3 semanas pues nos llama, ¿no? Yo recibo una llamada del club diciéndome que el Real Madrid pues está interesado en esa absorción y que vamos a empezar a funcionar en un año de transición porque todavía no podíamos comenzar como Real Madrid en Primera División. Claro, a partir de aquí el mercado prácticamente estaba cerrado porque ese verano era mundial. Nosotros no tuvimos mucho margen de seguir mejorando o poder mejorar la plantilla.
empezaron a llegar jugadoras internacionales a cuentagotas durante todo el verano y las 4 primeras jornadas de la competición. Y claro, la mezcla era una mezcla, fue un vestuario, yo creo que el más difícil de gestionar por la gran diferencia que había entre los perfiles de las jugadoras. Es decir, teníamos un grupo que había subido conmigo a Primera División, que debutaba en la categoría, y luego pues empezaron a llegar jugadoras de mucho contraste internacional, terceras del Mundial, jugadoras con 4 Champions, jugadora con un Mundial, con una Eurocopa. Claro, al final las jugadoras del tacón las veían como referencia, no como compañeras, ¿no? Entonces, todo eso había que engranarlo, ¿no? La mezcla era muy difícil por las distancias en cuanto a los 2 grupos. Y luego, pues eso, tenemos la suerte de que nos toca el Fútbol Club Barcelona la primera jornada para debutar, todavía con la plantilla sin hacer y claro, al final vas al Johan Cruyff con 6.000 personas, lleno absoluto, se nos vende un clásico que no era, porque no íbamos como Real Madrid, con un equipo pues que encima de ser bueno pues estaba hipermotivado y pasa lo que pasa, ¿no? Que nos arrollan, nos pasan por encima y vivimos un día pues bastante difícil. Dentro de la ilusión que todos tenemos o que teníamos por debutar, ¿no? En la primera división, pues claro, nosotros el Barça nos mete en la primera jornada 9 goles, que son los mismos goles que habíamos encajado en toda la segunda división. O sea, nosotros el año del ascenso encajamos 9 goles en todo el año. Entonces, claro, nos mete los mismos goles en el primer partido. Y encima, pues claro, la semana siguiente es la asamblea de socios compromisarios, donde se vota la absorción del Real Madrid. Nosotros jugábamos en casa el sábado, la asamblea era el domingo. Claro, al final siempre sientes un poco la necesidad de decir, hostia, así la vamos a liar, vamos bueno, pues la presión, ¿no? Por así decirlo, de intentar ganar ese partido. Por suerte lo ganamos en casa contra el Sporting de Huelva, que tampoco era un rival sencillo. Y a partir de ahí, pues bueno, nos costó mucho arrancar en la competición esa temporada, por lo que te digo, porque al final, claro, entrar a vivir ese contexto, date cuenta que teníamos jugadoras de mucho peso que no ganábamos y esa frustración, esa tolerancia a la frustración, entender cuál era el año de transición, la dificultad que suponía para esas jugadoras que acababan de subir, que no eran unas jugadoras que llegaban a Primera División, eran unas jugadoras que llegaban a Primera División y que tenían el peso ya del Real Madrid. Entonces, claro, esa presión no es fácil tampoco de gestionar, no es fácil de jugar en Segunda División, a que vengan los 4 o 5 padres que vienen a verte a jugar, a de repente que tus partidos sean televisados en Real Madrid Televisión, que la gente en redes sociales, las jugadoras en redes sociales pues multipliquen o tripliquen sus seguidores, que claro, todo esto al final también es lo negativo, ¿no? Aparecen más críticas, aparece más presión, aparecen más comentarios que no te gusta leer y todo eso es un cóctel Molotov que hay que gestionar. Entonces nos costó, pues eso, hasta noviembre más o menos y a partir de ahí pues el equipo empieza un poco ya a competir, empieza a ser sólido y bueno, y entramos en una situación en la tabla de tranquilidad, llamémoslo así, donde al final teníamos la seguridad que íbamos a mantener la categoría y empezamos a competir de tú a tú con prácticamente todos los equipos de la primera Iberdrola. Y bueno, pues ahí, como todos sabemos, pues surge el tema de la pandemia, se para la liga y se para la competición en ese momento. Como nos comentas, bueno, pues un primer año que empieza pues, de una forma complicada, ¿no? Nos has adelantado muchas cosas que sí que te quería preguntar y ahora pues sí que las desarrollamos un poco más. Quizás esto que nos comentabas, pues quizás el mayor valor del equipo era esa familia, ¿no? Que hicisteis en Segunda División, logrando el ascenso, que se rompe con la nueva incorporación, pero que con el tiempo volvéis a hacer ese engranaje, ¿no? Ese equipo, esa familia, pues que luego se ha llevado muchos éxitos, dice mucho del entrenador, que es tu caso, esa mezcla de jugadoras que venían, pues también, ¿no? Como decíamos, estamos repitiendo, ¿no? Ese contexto, como comentabas, de Segunda División, de menos afición a lo que es Primera División y añadir esa presión añadida que es el escudo del Real Madrid, que incluso la sufrís desde cuando no lo sois y vais a jugar el primer partido contra el Fútbol Club Barcelona, como nos comentabais, y parecía que ya ibais defendiendo el escudo del Real Madrid. Todo este proceso que vives también a ti como entrenador, porque además supongo
que desde lo que es la directiva tendréis que cumplir una serie de premisas deportivas y pues también económicas o organizativas que complicaron mucho tu día a día. Lo digo desde un punto de vista, pues eso, ¿no? De saber que, bueno, tengo que cumplir algo que no es solo mantenerme en una categoría, sino que lo tengo que hacer porque el Real Madrid, todo un Real Madrid está detrás pues de hacer una absorción, ¿no? E incluso pues en las primeras jornadas ya se dio esa votación de socios compromisarios. ¿Cómo lo trabajaste y cómo lo trabajaste también con las jugadoras? Bueno, al final es lo que tiene el estar en un club como este. Yo siempre he dicho que en estos 4 años no he tenido ningún descanso. Quiero decir que al final hemos ido de más a más, de más a más, de más a más y era tienes que subir a primera, subes a primera, tienes que mantener la categoría, estás en primera, tienes que intentar entrar en Champions, estás en Champions, tienes que intentar llegar a cuartos de final. Entonces es siempre un reto cada vez más grande, ¿no? Es lo que tiene estar o formar parte de un club como el Real Madrid. Esto te hace pues evolucionar mucho y sobre todo pues buscar soluciones. Esto es así. Nosotros como entrenadores tenemos que tener una gran capacidad de adaptación a las circunstancias que nos rodean y ya te digo, ese año, por ejemplo, el año de transición, pues fue un año donde tuvimos que darle muchas vueltas a ver cómo hacíamos engranar un vestuario que era pues muy diferente, ¿no? Habría grandes diferencias entre las jugadoras que compartían vestuario. Entonces, a partir de ahí, pues con mucho trabajo también emocional, psicológico, tratando de hacer grandes a las jugadoras que venían del tacón, porque al final había que mirarlas con mirada realmente de creer en ellas, de que eran posibles de poder competir en la máxima categoría, que no se hicieran pequeñitas al lado de las que tenían en el vestuario y las que tenían al lado del vestuario, pues para hacerlas comprender de que esa mirada era muy importante también de ellas hacia el resto, ¿no? Y de que tenían que entender el contexto, que era un año de remangarse un poquito la camisa y de trabajar para mantener la categoría, que era el objetivo que teníamos en ese año de transición. Y bueno, pues hubo jugadoras que les costó menos, jugadoras que les costó más, como todo, pero lo bueno es que al final conseguimos engranar ese equipo y también yo creo que ese último tramo lo disfrutamos todos mucho porque realmente sentimos que habíamos evolucionado y habíamos crecido muchísimo, ¿no? Y yo estoy súper orgulloso además de esa temporada, sobre todo siempre digo que el éxito de esa temporada fue de las jugadoras del Club Deportivo Tacón, porque fueron las que realmente dieron un salto cualitativo al equipo. O sea, al final esa base de jugadoras fueron las que crecieron tanto que hicieron competitivo al equipo, porque no hay que olvidar que teníamos 12 jugadoras de la plantilla que acababan de llegar a Primera División, ¿no? De ese Club Deportivo Tacón. Entonces, eran muchas jugadoras que tenían que competir cada 7 días, ¿no? en la liga. Y ellas sí que cada partido que jugaban en primera era un partido más. O sea, nosotros jugábamos contra jugadoras que llevaban 100 partidos, 150 partidos, 80 partidos en primera división y la nuestra llevaban 2, 3, 4 en función de la jornada en la que estábamos, ¿no? Entonces, eso fue lo que más alegría me dio, ¿no? Verlas además a ellas crecer como ahora están muchas de ellas jugando en otros equipos, ¿no? En Primera Iberdrola y siguen haciendo su camino. Como en lo personal, ¿no? Pues llegar a esta trayectoria entiendo que ha tenido que ser muy satisfactoria para ti, pues ir cumpliendo objetivos, ir superándolos, pues lo decías, ¿no? Tengo que ascender, cuando el año pasado hice una gran temporada, repetirla ya será difícil, pues bueno, la mejoro y asciendo, luego tengo que mantener el equipo y luego los objetivos pues de todo un Real Madrid que pues lógicamente ya los iban en el escudo. Tuvimos a Jaime Serra hace un par de meses, que lo hiciste con él, de preparador físico, ¿no? Bueno, tú estás en el primer año, ¿verdad? En el Real Madrid, lo que sea. Estuvo de segundo entrenador conmigo. De segundo, sí, disculpa. Estuve de segundo entrenador, estuvo aquí contándonos. Le hice la misma pregunta que te voy a hacer a ti. ¿Qué supone, en lo personal, que en la primera foto del club del Real Madrid, de todo un Real Madrid, de un club histórico, pues el primer entrenador del primer equipo femenino, pues esté tu cara y tu nombre, ¿no? En esa foto que ya pasará, digamos, a la historia, que trasciende más allá de los objetivos del día a día y de ese 11, que les pasará a las jugadoras. Ellas fueron las primeras jugadoras que formaron el equipo, ¿no? O que están en esa foto del Real Madrid. Bueno, pues saberlo eso en la historia de un club como es el Real Madrid, ¿qué supone? Pues muchísimo orgullo, ¿no? Al final es un sueño pertenecer a un club como el Real Madrid y si encima tienes la capacidad de hacer historia como lo hemos podido hacer nosotros, pues mucho más, ¿no? Yo creo que
Todavía no somos realmente conscientes de este momento, porque al final el fútbol lo vives tan rápido, ¿no? Y es tan inmediato que seguramente le demos más importancia dentro de unos años cuando, como dices tú, pues vayamos por el Tour del Bernabéu y seguramente encontremos esa foto allí como reliquia, ¿no? De cuando empezó este proyecto de fútbol femenino. Y bueno, yo la verdad que siempre he dicho que le tengo que dar las gracias al club porque creyó en mí, porque apostó por mí, porque tenía muchísimas posibilidades, como tiene un club como el Real Madrid, de elegir el entrenador que quisiera y me dio a mí la oportunidad de cumplir un sueño que era pues, ser el primer entrenador del Real Madrid femenino. Y ante eso, pues solo puedo dar las gracias y sentir muchísimo orgullo de haber podido disfrutarlo. Y luego, yo se lo dije también a Jaime, en esa presión por el escudo, sabiendo desde el club, y así me han trasladado, que bueno, que es un proceso que llevará unos años hasta consolidar a lo que es el club, que ya se está haciendo, ¿no? Y que vosotros habéis sido pues una pata muy importante de ese proceso. No dejaba de la realidad, ¿no? De las jugadoras del club era un poco inferior a lo que podía haber con equipos que, como tú decías, llevan incluso el Sporting de Huelva, que es un histórico y lleva muchos años compitiendo, que sea una entidad efectos de club de comparación, pues menor al Real Madrid, ¿no? Pero esa obligación de ganar en cualquiera de las circunstancias, ¿no? Un poco lo que es el lema, hay que ganar hasta el final, ¿no? Vamos Real hasta el final. Entonces, como entrenador, eso tampoco lo habrías vivido. Estuviste en el Atlético de Madrid, en categoría de división de honor, pero en el fútbol profesional esa obligación de ganar siempre esa responsabilidad y ojo cómo es el resultado, luego lo hablaremos también, ¿no? El tema de críticas, qué suponía en el día a día y en el trabajo y cómo lo trabajaste también con las jugadoras a las que les tenías que trasladar que, pues, que ahora era el Real Madrid y que había que ganar siempre o por lo menos intentarlo hasta el final. Está claro que también siempre lo he dicho, ¿no? Cuando te pones la camiseta del Real Madrid tienes que ganar ayer. O sea, no, ni hoy ni mañana, tenías que haber ganado ayer. Es un club que está acostumbrado a conseguir muchas cosas y al final pues la exigencia de ganar la tienes en cuanto te pones la camiseta. Te pones la camiseta y te ves el escudo y nadie analiza si es tu primer año en la competición. La gente te quiere ver entre los mejores. Y bueno, al final intentamos darle cierta normalidad al día a día, creyendo mucho en la plantilla que habíamos construido y bueno, y dando esa estabilidad y ese equilibrio de decir, somos el Real Madrid, pero tampoco hay que estar diciéndoselo a las jugadoras todos los días. Es decir, también hay que creer en ellas. Muchas jugadoras que vinieron esa temporada pues ya tenían experiencias en otros clubes, ya tenían más partidos en primera división. Entonces era más una adaptación al contexto que es único, eso es la realidad. Al final nosotros tenemos un trato en el Real Madrid pues profesional. Entrenábamos por la mañana, el club nos daba pues todos los recursos disponibles para poder crecer como equipo. Entonces teníamos muchas posibilidades de mejorar el rendimiento. Eso nos hizo, al final todo viene por los resultados, ¿no? Tú empiezas la competición y empiezas con unos buenos resultados, la dinámica empieza a ser positiva y lo que era en principio pues un objetivo de vamos a intentar estar entre los 5 primeros, pues de repente llega la primera vuelta y estás tercero. Estás tercero, acaba la primera vuelta y estás en puestos de Champions. Yo siempre digo también la misma anécdota, ¿no? Yo me acuerdo que en esas Navidades o cuando acabó la primera vuelta, en una nota de prensa, no voy a decir el medio, pero salía como lo más importante, decían, el Real Madrid incapaz de ganar a los grandes, porque en esa primera vuelta habíamos perdido con el Barça y con el Atlético de Madrid. Claro, yo decía, digo, joder, estamos en Champions, estamos terceros, primer año de historia. ¿No quedaría mejor un titular de el Real Madrid está en puestos de Champions? No, pero Es un poco más positivo, ¿no? No, por eso te decía que es que esa figura del Real Madrid, que lo que se plantea como un objetivo, claro. entiendo que desde el club no, pero lo que es afición y prensa es una obligación y entonces es muy difícil en un proyecto como este, ¿no? Como el vuestro. Cuando me dieron la nota de prensa y la ley dije, ya está, digo, esto aquí hay que acostumbrarse a que nunca nos van a felicitar, ¿no? Todo va a ser más y más. Entonces, es lo que te digo, ya estábamos terceros y ya el objetivo no era quedar entre los 5 primeros, ya el objetivo era quedar segundo. Entonces, lo que era un objetivo de los 5, en la segunda vuelta ya era un objetivo por quedar segundo, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una lucha muy bonita con el Levante, otro equipazo que hizo una grandísima temporada.
y al final pues conseguimos con el objetivo, ¿no? de quedar segundos, pero a falta de una jornada. O sea, estuvimos hasta la penúltima jornada peleando los dos equipos como jabatos por esa segunda plaza. Y bueno, para mí fue un año a nivel de rendimiento muy por encima de las expectativas y un año que quizás siempre he dicho que no se ha dado todo el valor que se le tendría que haber dado. O sea, no es nada fácil llegar como primer año de Real Madrid y posicionarte ya en la segunda plaza, ¿no? Y bueno, al final fue un año que lo disfrutamos mucho porque los resultados deportivos fueron muy buenos y lógicamente, pues eso te da mucha tranquilidad y te hace vivir el día a día pues con una sonrisa. Este hubiera sido el cuarto año en este proyecto Club Deportivo Tacón, los 2 primeros y los 2 segundos con el Real Madrid. Han venido, pues digamos, los sinsabores, quizás por esa presión y por esa obligación de ganar siempre, por ese tan buen año anterior que nadie, bueno, no es que no esperasen, pero que superó todo lo que se había planteado y como, bueno, tú mismo, ¿no? Y el equipo puso el listón tan alto, pues todo lo que no fuera igualarlo, pues parecía un mal resultado, quizás en un proyecto que seguía y teniendo logros como de Champions, de pasar fase previa y clasificar para la fase de grupos, creo ganando al Manchester City, ¿verdad? Además, en una eliminatoria. Entonces, como, bueno, ahora en lo profesional supongo que habrá sido más doloroso, en el sentido por eso, ¿no? Porque también es una cuestión del fútbol y quizás del fútbol español olvidarse lo que hiciste ayer en un club como me ha gustado mucho como el Real Madrid, que tienes que ganar ayer, pero claro, tú en lo personal, pues habrán sido pues, meses o semanas o jornadas complicadas. Las expectativas al final es lo más complicado del fútbol, ¿no? Cuando tú haces una buena temporada, ¿no? Y en un club como el Real Madrid al final siempre te exigen más. Y este año pues teníamos unas expectativas muy grandes, ¿no? En la competición. Es verdad que al final en estos 4 años pues también nunca hemos tenido una plantilla cerrada. Es decir, es un proceso de transformación en 4 años en los que en cada temporada han llegado entre 7 y 8 jugadoras nuevas. Entonces, siempre hemos tenido que reconstruir el equipo año a año. Es cierto que este año, pues lógicamente con la calidad de la plantilla que teníamos, las jugadoras que llegaban, pues las matemáticas te hacían pensar que ibas a estar compitiendo de una manera quizás más tranquila y más holgada que la que vivimos el año pasado. Pero claro, es que el fútbol no son matemáticas. Tuvimos bueno, pues igual, al final son situaciones que te encuentras en la competición. Tenemos una gran congestión en las primeras jornadas donde el calendario pues no nos es muy favorable. Esa es la realidad. Jugamos una eliminatoria de Champions con el Manchester City que conseguimos pasar, a la que yo creo que tampoco se le ha dado el valor que se merecía. O sea, ganamos a un City en su casa, que era un equipo que durante el año pasado no perdió ningún partido. Incluso el Barça, que lo eliminó de la Champions, no fue capaz de ganar en Manchester. Nosotros les eliminamos en su casa y conseguimos pasar a una fase de grupos que, bueno, pues que nos hacía muchísima ilusión y que también ha hecho historia dentro del club. Pero es verdad que esa eliminatoria coincidió también con enfrentarnos a los 5 mejores equipos, quitando al Barça del año anterior, ¿no? Al final, en ese mes y medio, claro, tienes que jugar con Levante, Atlético de Madrid, Granadilla, Real Sociedad, Athletic Bilbao en las primeras jornadas. O sea, te las estás enfrentando en una congestión de partidos muy grande, jugando cada 3 días contra los que se van a pelear contigo a priori y lo que se está viendo ahora en la competición, que son los equipos que están peleando por entrar en Champions, ¿no? Desgraciadamente también tuvimos muchas bajas en ese mes. No pudimos tener la plantilla al 100% y nos condicionó mucho, ¿no? A la hora de competir. Yo siempre digo que hemos tenido partidos que nos hemos merecido más y no hemos conseguido quizás ese premio, pues muchas veces por las dinámicas que vives como entrenador y lo que viven los equipos, ¿no? Que al final entras en una dinámica negativa y a ti te tiran una vez y te hacen 2 goles y tú tiras 40 y no eres capaz de marcar, ¿no? Pues son cosas que son parte del fútbol, que hay que vivirlas como tal, que muchas veces no las entiendes porque, claro, al final tu trabajo está ahí y tú sabes lo que haces en el día a día y cómo preparas los partidos y bueno, pues muchas veces eso no lo ves recompensado en el campo, ¿no? Pero bueno, también es un momento en el que sabíamos que íbamos a vivir, ¿no? Porque esa exigencia pues es difícil mantenerla siempre y fue ese pico de bajo rendimiento en el que, pues lógicamente, pasamos un mal momento
hasta que volvimos otra vez a retomar un poquito la senda de los buenos resultados, que recuperando también a muchas jugadoras, sin eso hubiera sido muy difícil. Y ahí fue cuando el club decidió pues cambiar de entrenador, ¿no? Y ese fue el momento en el que yo dejo de ser entrenador a finales de noviembre. Hasta fecha, ¿no? Que estamos como decíamos, ¿no? Estás pensando, desarrollando, viendo fútbol, estando con la familia. Fútbol femenino, un crecimiento, hemos dicho antes, exponencial, muy rápido en muy pocos años, incluso no solo en España, sino también a nivel internacional. Esa sería la noticia. Bueno, pues lo que es también un poco el movimiento, ¿no? Que ha ido saltando en muchos países creo que empieza ahora un club en Los Ángeles femenino apoyado por, creo que Natalie Portman y algunas actrices más, en una ciudad como Los Ángeles, que además tiene dos equipos de fútbol pues muy importantes dentro de lo que es el contexto deportivo, ¿no? De oferta deportiva en Estados Unidos y lo que es en España, ¿no? Que en muy pocos años pues hemos visto pues el asentamiento de una liga como la Liga de Iberdrola, con equipos que son referencia, con clubs que ya, pues Atlético Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Que es un poco el espejo, ¿no? De lo que es el fútbol o lo que ha sido el fútbol en España. Quizás muy rápido en algunos aspectos, siempre cuanto más se crezca, por supuesto, está muy bien y nosotros pues lo hemos hablado aquí, ¿no? En el canal, lo apoyamos, por supuesto, pero quizás puede haber algún engranaje que pueda fallar en el futuro, ¿tú lo ves o no? ¿O todo lleva su marcha correcta? Yo creo que todo va, es verdad que va muy rápido, o sea, yo he vivido en estos 4 años pues un crecimiento muy exponencial del fútbol femenino en este país en todos los ámbitos, ¿no? Desde la evolución de la competición, de la capacidad de los equipos, tenemos la suerte de vivir una competición, la primera Iberdrola, pues donde hay muchísima igualdad, ¿no? Quitando a este Barcelona que es pues que está demostrando, ¿no? Que está un escalón por encima del resto, pero todos los demás estamos muy, muy parejos, ¿no? Y de hecho hay una lucha ahora feroz por los puestos de Champions y en la competición no hay grandes resultados, o sea, no hay grandes goleadas. Todos los partidos se ganan por la mínima y eso es salud para la competición y eso también dice mucho del nivel de las jugadoras que hay en la liga y de los staff, ¿no? Que están trabajando en esta competición. Yo creo que al final tenemos que dar el siguiente paso, que es profesionalizar este fútbol femenino. Estamos en ello. Y sobre todo creo que necesitamos visibilidad. O sea, necesitamos que haya ya un acuerdo con las televisiones, con los derechos de televisión, para que esta liga se pueda retransmitir como pasa en otros países y que la gente pueda disfrutar de sus equipos. Sobre todo porque para que esta competición sea sostenible necesitamos a la afición, necesitamos a la gente, ¿no? Y necesitamos que la gente se enganche al fútbol femenino. Y para que la gente se enganche al fútbol femenino tienen que verlo, si no es muy difícil. Yo puedo contar aquí que es un fútbol precioso y que merece la pena verlo, pero al final la gente lo tiene que ver, tiene que tener la oportunidad de poderlo ver, ¿no? Y yo creo que ese es el paso que tenemos que dar, el siguiente paso. Y luego, pues ahora mismo el CSE también ha dado una ayuda económica para mejorar a nivel de infraestructuras los equipos. Creo que se están dando los pasos, se está empujando para que sea una liga que cada vez tenga más calidad y se pueda parecer a otras ligas europeas que nos llevan ventaja, pero que al final ahí está el Barcelona y la selección española. Yo creo que el fútbol femenino en este país ha tenido un crecimiento brutal y creo que tenemos capacidad también para demostrarlo en la siguiente Eurocopa, que es este verano, y creo que vamos con una selección muy bonita, muy competitiva y ojalá tengamos un gran resultado que también motive e incentive al fútbol femenino en este país. Esperemos que así sea. ¿A corto plazo el Fútbol Club Barcelona es inalcanzable? Bueno, inalcanzable yo creo que no. O sea, al final es un club, vamos a ver cómo está la Champions este año. Es un club que en Europa pues tendrá que volver a pelear por revalidar un título. No es una competición fácil. En Europa hay grandísimos clubes que tienen presupuestos parecidos al Barça y que tienen mucha historia también jugando en esa competición. Y en España, pues lógicamente los equipos están creciendo, ¿no? Los proyectos como Real Madrid o como Atlético de Madrid o como Levante o como Real Sociedad o como ahora Granadilla que se ha colado en esa pelea, son equipos que le hacen frente al Barcelona y que intentan. Es verdad que una liga regular se está viendo que es muy difícil porque el Barça no pierde. Esa es la realidad, no se deja puntos. Entonces una liga regular todavía parece que está difícil cogerlas. Ahora, en eliminatorias, y esta semana tenemos una eliminatoria muy bonita de Champions con el Real Madrid,
pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué puede pasar? El fútbol nos ha dicho que a doble partido o a un partido único pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y el Barça también tiene sus puntos débiles y se le puede ganar. Ahora, es evidente y sus números están ahí, que es un equipo que domina la competición y que el año pasado demostró que dominó además la competición europea. Entonces hay que darle el valor que se merece y yo, como siempre digo, para mí el Barça tiene que ser la mayor referencia y el estímulo para que todos los demás clubes intenten cogerlo y mejorarlo. O sea, para mí tener una referencia como el Barça es un gran aliciente, un gran acicate para otros equipos de cara a que siga mejorando el fútbol femenino pues en la competición y en este país, ¿no? Que todos los equipos pongan un poquito más y que acorten distancias. Es una pelea bonita por el desarrollo, ¿no? de este fútbol femenino. Pues con esta última reflexión estoy de acuerdo, ¿no? Por lo que dices, que al final el Barça, lo que es en liga regular, pues lo que es la Liga Iberdrola, pues es inalcanzable. Ahora mismo sí que en las eliminatorias, pues bueno, sí que puedes, como dices, los equipos ya empiezan a tener pues una calidad y una estructura a los clubes pues que le permiten competir de cara a cara con el Fútbol Club Barcelona. Más allá de eso, pues desearte mucha suerte en el futuro. Estaremos atentos pues a todo lo que sea tu trayectoria. Ojalá te podamos tener en el futuro pues comentando, ¿no? Dónde estás o qué estás desarrollando y supongo con éxito, como ha sido principalmente tu carrera profesional, tanto en el fútbol formativo como luego ya pues en las experiencias profesionales, con esta gran experiencia en el Club Deportivo Tacón y lo que ha sido la fundación, ¿no? Del club o de la sección de fútbol femenino en el Real Madrid, en el que vas a ocupar pues en esa foto, como hemos dicho, con otras muchas profesionales del fútbol y en este caso con Jaime Serra y alguno más, pues nada, desearte mucha suerte para el futuro. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Mucha suerte también en el programa, que sigáis creciendo como lo estáis haciendo hasta ahora y nada, que programas de este tipo son, la verdad, muy agradecidos para la gente del fútbol y que ayudáis muchísimo también al crecimiento, ¿no? En todos los aspectos de la formación de los entrenadores y de la gente que se desarrolla, ¿no? A nivel profesional en el fútbol. Y nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros y espero, desde luego, volver en algún momento. El placer mutuo. Un saludo. Venga, un abrazo.